En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Justamente ayer el periódico Diario Libre sacó una entrevista muy interesante al pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, el señor Jairo Mercedes. Estuvo muy interesante debido a las reacciones que esto provocó y también lo dicho por el señor Jairo, quien tiene toda la experticia en el tema. Pues dijo en un inicio, y fue el titular de la entrevista, dada ya por escrito por el Diario Libre, pues que, y cito, uno de los obstáculos a vencer en materia de salud mental es normalizar las visitas a un terapista profesional. Eso fue por donde comenzó la entrevista escrita del Diario Libre, y me llamó mucho la atención la reacción de la gente en las redes sociales y en el mismo escrito del periódico. ¿Por qué? Y me causó un poco de satisfacción también, porque la reacción de los mismos a raíz de que el psicólogo mencionó que falta normalizar el hecho de visitar a un terapista profesional, fue de que cómo lo vamos a visitar si no tenemos la apertura, la cobertura necesaria para poder hacer esa visita periódicamente. Habían unos cuantos comentarios y todos fueron en esa índole. Es decir, que mínimo mucha gente tiene o está creando una conciencia social y una conciencia ciudadana de ir a visitar al psicólogo, porque hacían esas preguntas. Es decir, que esas personas que están comentando y que vieron dicha entrevista están positivas a visitar a un psicólogo, a un psiquiatra, pero lamentablemente tienen esas dudas de cómo van a poder costear estas visitas periódicas que deben realizarse en dado caso de que asistan, y a dónde acudir para que les salga de manera económica. Pues también uno de los señalamientos dados dentro de los comentarios que se hicieron a la entrevista fue que una persona que tiene un familiar en psiquiatría, ¿cómo va a poder cubrir esos medicamentos si salen a alto costo? Y no están dentro de los mismos catálogos en su mayoría para hacer esa cobertura desde alto costo del sistema de salud dominicano. Entonces, dije, wow, qué bueno, la gente está creando conciencia al respecto y sí quiere visitar a un terapista profesional, pero lamentablemente no tiene las herramientas a sus manos para poder hacerlo, porque todavía tenemos un Estado que no garantiza a plenitud una cobertura en salud mental. Y esa apertura ciudadana podría verse apañada por esas inequidades que todavía tenemos a raíz de esa falta de cobertura, y que también podría de alguna manera u otra disminuir la idea de que muchos sí quieran visitar a un psicólogo. El mismo psicólogo, el señor Jairo Mercedes, manifestaba de que sería bueno que una persona vaya al psicólogo hasta si tuviese una confusión para decidir qué va a estudiar un adolescente, que reciba una orientación psicológica de por dónde me voy, qué rama me gusta, profesionalmente hablando, y qué debo escoger. Pero una familia promedio, que un padre gana unos 35,000 pesos y una madre gana unos 40,000 pesos, pues lamentablemente no puede pagar un terapista profesional para que ese niño tenga una orientación a la hora de decidir qué profesión va a escoger. Algo tan fundamental que va a marcar toda su vida, porque es una decisión que lamentablemente hemos visto en muchos casos que adolescentes toman y no siguen ese camino profesional, o deciden que no les gusta porque no lo orientaron bien y se van a otra carrera, y cuando vienen a ver, en muchas ocasiones ni siquiera terminan. Entonces no se hacen profesionales simplemente por no recibir esa orientación que en casa posiblemente no se la pueden dar. Y ese señalamiento que hizo el señor Jairo Mercedes es fundamental, pero es fundamental no para que la gente cree más conciencia, sino para que el Estado, para que el gobierno, para que salud pública cree mayor conciencia en qué coberturas debemos de ampliar para que la gente pueda asistir y se pueda disminuir el estigma en salud mental. Ahora mismo, a raíz de esta misma resolución que mencionamos hace unos minutos que hizo el CNS acerca de la ampliación de cobertura de alto costo, debería también pensarse en hacer algún tipo de resolución, algún tipo de ley, algún tipo de reglamento que cree mayor cobertura en salud mental para que podamos mantener esa idea de que sí tenemos que visitar a un terapista profesional. Y es bueno
Es bueno ver ese tipo de reacciones en las redes sociales, es bueno de ver la apertura de una nueva generación que ve las cosas diferentes y que está enseñando a adultos mayores a ver las cosas distintas. Pero si no tenemos ese apoyo desde el gobierno y desde el Estado, pues esa apertura lamentablemente o va a disminuir o se va a ir eliminando en el camino y con el tiempo. Y eso no es lo que queremos. Queremos avanzar y queremos que todos avancemos al unísono, no un grupo. Porque no podemos pagar 3,000 pesos de terapia cada 15 días, cada 20 días y pagar un psiquiatra o pagar un espacio donde tener una persona de psiquiatría por 200,000 pesos cada mes. Una persona no puede, un profesional normal con un salario promedio no puede costear eso. Pero si no prestamos atención, pues esa apertura se va a disminuir. Y es bueno que prestemos atención y que resoluciones de salud salgan en pro de los derechos humanos y salgan más y que se sigan reproduciendo, pero además que también se apliquen, que es lo más importante. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo.